La vida a menudo nos presenta caminos inesperados, y, en ocasiones, estos caminos están marcados por decisiones que pueden cambiar nuestro destino para siempre. La historia de Zuleima Julia Hernández es un ejemplo trágico de cómo las elecciones que tomamos, así como las circunstancias que nos rodean, pueden llevarnos a un desenlace oscuro. Algunos sostienen que el pasado no perdona los errores y que el amor puede generar ataduras que, en ciertas ocasiones, resultan en desenlaces fatídicos. Esta narración nos lleva a un diciembre de 2008, un mes que marcaría uno de los eventos más impactantes en la vida de Zuleima, quien fue una excompañera sentimental de Joaquín El Chapo Guzmán. Su historia culminó en un horroroso asesinato que, a la vez que conmocionó a la sociedad mexicana, dejó una marca indeleble en la narrativa del narcotráfico en el país. Zuleima no era una mujer cualquiera, su vida estuvo marcada por la violencia, el dolor y una búsqueda incesante de pertenencia. Desde sus inicios, enfrentó una realidad brutal, donde el amor y la lealtad se entrelazaron con el crimen y la traición. En su historia, se encuentran elementos que reflejan la lucha de muchos en un mundo dominado por el narcotráfico y la desesperación. Este relato no solo revela la vida de una mujer atrapada en un ciclo de violencia, sino que también expone las entrañas de un sistema que a menudo devora a sus más vulnerables. Zuleima Julia Hernández nació en una familia disfuncional y creció sin conocer a su padre. Su madre se dedicaba a la prostitución, y la pequeña Zuleima pasaba sus días en casa, frecuentemente sola con su hermano. La pobreza extrema y la falta de atención maternal la empujaron a buscar refugio en las calles y, más tarde, en el mundo de las drogas. La niñez de Zuleima estuvo llena de carencias y peligros, lo que la llevó a adoptar comportamientos delictivos desde una edad temprana. En su mente, el delito era un medio de subsistencia, una manera de sobrevivir en un entorno que no ofrecía oportunidades. Las circunstancias en las que creció Zuleima no eran únicas, muchas niñas en México enfrentan realidades similares, atrapadas en un ciclo de violencia y abuso. Sin embargo, lo que hace que su historia sea particularmente impactante es su conexión con Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia. Su relación con él no solo reflejó un romance entre dos almas perdidas, sino que también ilustró el poder destructivo del amor en un contexto tan violento. El Chapo era, sin duda, un hombre carismático, pero su vida estaba marcada por el crimen y la muerte. Cuando Zuleima se vio involucrada con él, su destino quedó sellado. La relación entre Zuleima y el Chapo comenzó en 2000, cuando ambos estaban recluidos en el penal de Puente Grande. Allí, Zuleima se ganó la admiración de Joaquín, quien le enviaba cartas de amor que reflejaban la conexión emocional que compartían. Sus escritos eran un refugio en medio del caos carcelario, un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias, el amor podía florecer. Sin embargo, su relación no era solo una historia de amor, también era una unión estratégica. Zuleima, con su conocimiento del mundo del narcotráfico y su astucia, se convirtió en una pieza clave para el Chapo. A medida que su relación se desarrollaba, Zuleima comenzó a influir en el tráfico de drogas dentro del penal, utilizando su posición para establecer un control sobre el microtráfico en el pabellón femenino. Era una mujer inteligente que sabía cómo maniobrar en un mundo de hombres, y su ambición la llevó a obtener privilegios que otros prisioneros no podían imaginar. Sin embargo, su ascenso en el mundo del crimen fue también su perdición. La vida que había construido sobre la base del amor y la lealtad se vería desmoronada por la violencia que caracterizaba el mundo del narcotráfico. Cuando el Chapo escapó de Puente Grande en 2001, Zuleima se quedó atrás, sufriendo el impacto de su ausencia. Su vida comenzó a desmoronarse y, a pesar de sus intentos por mantener un semblante de normalidad, no pudo escapar de la sombra que la perseguía. La presión de su pasado y la desilusión por la pérdida del amor que había conocido la llevaron a una profunda depresión. Comenzó a buscar consuelo en el abuso de sustancias y, en su búsqueda de respuestas, se adentró en un mundo de caos y desesperación. El tiempo pasó, y Zuleima finalmente logró salir de prisión en 2006. Pero la libertad no trajo la paz que tanto anhelaba. En su camino de regreso al mundo exterior, se dio cuenta de que las cicatrices emocionales que llevaba eran profundas y difíciles de sanar. La guerra contra el narcotráfico, que había comenzado en el país, seguía cobrando vidas y sembrando el terror en las comunidades. Zuleima se encontró atrapada entre su pasado y un futuro incierto, enfrentándose a los fantasmas que la perseguían. En 2008, la vida de Zuleima llegó a un punto crítico. Su historia, marcada por la violencia y el amor, estaba a punto de dar un giro fatal. En un trágico giro de los acontecimientos, su cuerpo fue encontrado, semidesnudo, envuelto y amarrado con cintas. La brutalidad de su asesinato dejó a la sociedad mexicana atónita. Su cuerpo mostraba signos evidentes de tortura y mutilación. La letra Z fue tallada en su espalda,
un símbolo que denunciaba su vinculación con el cártel de Sinaloa, y la marca de los Zetas, un grupo rival del narcotráfico. El crimen de Zuleima no solo fue mensaje de violencia, sino también una advertencia para todos aquellos que se atrevían a cruzar caminos con el Chapo. La guerra entre los cárteles había alcanzado su punto más álgido, y cada crimen se convirtió en una declaración de intenciones. A medida que la violencia se intensificaba, se hizo evidente que no había un lugar seguro para quienes se encontraban en el círculo del narcotráfico. Las vidas de los involucrados eran desechables, y las traiciones eran comunes. Los Zetas, conocidos por su brutalidad y métodos violentos, se convirtieron en los principales responsables de la muerte de Zuleima. Se dice que su asesinato fue un acto de venganza, un recordatorio para los que quedaban en el poder. La lucha entre los cárteles estaba lejos de acabar, y el legado de Zuleima sería recordado como un ejemplo más de la crueldad que definía el mundo del narcotráfico. La prensa cubrió su muerte con gran atención, y los medios comenzaron a explorar la historia de esta mujer que, a pesar de sus decisiones, había sido víctima de un sistema despiadado. La conexión entre Zuleima y el Chapo fue objeto de especulación y análisis. Muchos se preguntaron si su muerte había sido una consecuencia directa de su relación con el capo. Algunos expertos sugirieron que su asesinato era parte de una guerra más grande entre cárteles, pero otros creían que su exposición a la corrupción en los centros carcelarios la había puesto en la mira de aquellos que querían silenciarla. A medida que la historia de Zuleima se difundía, la sociedad mexicana se veía obligada a enfrentar la dura realidad de la violencia y el narcotráfico. El legado de Zuleima Julia Hernández es una historia de amor, traición y violencia, un recordatorio de cómo el pasado puede perseguirnos y, en ocasiones, cobrarse la vida de quienes se atreven a desafiarlo. Su historia no solo es un testimonio de la vida de una mujer atrapada en un mundo de crimen, sino también una reflexión sobre las circunstancias que nos definen y las decisiones que tomamos. La vida de Zuleima se perdió en medio del caos del narcotráfico, pero su recuerdo perdura, un símbolo de la lucha de muchas mujeres que, como ella, buscan sobrevivir en un entorno lleno de adversidades. A medida que reflexionamos sobre su vida, es crucial recordar que detrás de cada historia de violencia hay seres humanos con sueños, aspiraciones y un deseo de encontrar un camino hacia la felicidad. Zuleima Julia Hernández no fue solo una víctima del narcotráfico, fue una mujer que, a pesar de sus elecciones, merecía ser recordada por su humanidad. La tragedia de su vida es una invitación a considerar las realidades de quienes se encuentran atrapados en un ciclo de violencia y desesperación. Finalmente, es fundamental cuestionar cómo la sociedad puede cambiar esta narrativa. La historia de Zuleima es una de muchas que iluminan las sombras del narcotráfico y sus efectos devastadores en la vida de las personas. Cada vida perdida es un recordatorio de que debemos buscar soluciones, abogar por un cambio y trabajar para romper el ciclo de violencia que ha afectado a tantas comunidades. Recordar a Zuleima y a tantas otras es un primer paso hacia la empatía y la comprensión de las complejidades que rodean el mundo del narcotráfico. Comparte tus pensamientos sobre esta historia en los comentarios. No olvides dar like y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.